Buenas tardes, hermanos, hermanas y a todos los que hoy nos acompañan a la Iglesia de Cristo. Pues, ¿qué más podemos decir sino darle gracias a Dios por haber dado la oportunidad de regresar con bien de allá de donde andábamos? Fue una semana, pues yo dije, voy a tomarme una semana, ¿verdad? Dije de descanso, y no sabía que me tocaba predicar hoy, hermanos. Dije, híjole, no sabía que me tocaba predicar. Pero le doy gracias a Dios que siempre, pues, me pone algo en la mente, ¿no? Nada más que cuando Dios te pone algo en la mente, inmediatamente entra la oposición, entra los trabajos, empezamos a batallar, porque así lo dice la Biblia. Cuando uno quiere andar en el Espíritu, los deseos de la carne se oponen para que no hagas lo que quieras. Pero en fin, le doy gracias a Dios por lo que me puso para ustedes. También le quiero dar gracias a Dios por habernos acompañado en este viaje. Porque hay veces que no sabemos agradecerle a Dios su manifestación, o cómo sabemos que Él nos cuida, está con nosotros siempre. Con esto voy, es que el viernes mi hermana me habló por teléfono para darme una noticia muy triste. Como yo siempre he ido a Guanajuato por muchos años a predicar, yo conocí a este jovencito, haber tenido unos 6 años cuando yo lo conocí. Vendía semillas
En mi pueblo es muy típico de que hay gente que vende semillas de calabaza, vende tostadas. Ahí lo conocí a este jovencito y desde ahí me hice su amigo. Cuando fue creciendo, cada que íbamos, pues lo invitábamos, yo lo invitaba a la iglesia o lo invitábamos a nadar, porque siempre que vamos allá vamos a nadar o jugar fútbol, y lo invitábamos también a la iglesia, y sí, fue a la iglesia algunas veces. Cuando llegó a la secundaria me dijo que si yo podría ser su padrino de graduación. Le dije que sí, y lo acompañaba, y fui. Desde entonces me llamaba padrino. A ver, padrino. Este jovencito yo sabía que tenía un puesto en el jardín donde vendía él dulces, jueguitos para los niños. Pero 3 años para atrás, yo empecé a ver que este joven, su cara cambió, empecé a verlo muy flaco, se miraba más viejo que yo inclusive. Oye, ¿qué te está pasando? Se llama Raúl. ¿Qué te pasa, Raúl? Te veo muy mal. Yo pensé que a lo mejor tenía diabetes o ya es que iba al azúcar, cosas así, ¿no? Pues mi hermana me habló el viernes que sí, 2 personas lo balacearon ahí en su tiendita, le metieron 5 balazos. Me quedé así. Todo el mundo dice que él andaba haciendo algo mal, yo no sé, yo nunca vi que haya hecho mal, pero me pongo a pensar de la muerte de él, que quizás ahí Dios nos enseña cómo a uno nos puede ir bien, muy a gusto, y de repente se termina la vida como nada. Es algo que yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo Dios nos cuida, no? ¿Cómo podemos ver su manifestación en nuestras vidas? Y esta predicación viene a lo que el apóstol Felipe preguntó a Cristo en Juan 14:8. Felipe le pregunta esto a Cristo en Juan 14:8. Le dice, Señor, nos basta que nos enseñes al Padre. Con eso nos basta. Enséñame al Padre, demuéstramelo, quiero verlo, Señor, y nos basta. Yo creo que esa pregunta se nos antoja hacerla a todos en este tiempo. Es una pregunta que quizás muchos dicen, no, está fuera del contexto, pero yo creo que analizamos, Felipe era un apóstol, y la pregunta que hace suena como lógica. Me gustaría hacer la misma pregunta. Enséñame al Padre y me basta, o nos basta. Quizás si nos manifiestas al Padre, quizás podemos ser mejores personas. Quizás si me manifiestas a Dios, quizás cambie mi vida, deje de estar ofendiendo a mi Dios. Quizás si me enseñas al Padre, voy a hacer lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Quizás podríamos decir, no, yo no puedo perder el tiempo, yo tengo que estudiar, tengo que meditar, tengo que analizar mi vida, tengo que estar ocupado en las cosas de Dios, porque ya se me manifestó el Padre, lo he visto, entiendo la eternidad, yo nomás estoy de paso aquí, soy pasajero, soy temporal. Quizás si el Señor nos manifiesta a Dios, podríamos decir lo que dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4, del 1 al 3, que así como Cristo terminó con el pecado, y que así como Cristo vino al mundo a dar la vida por mí, dice Pedro, ármate de ese mismo pensamiento. Termina con el pecado en tu vida. Baste el tiempo que viviste conforme a la carne, siguiendo las concupiscencias de los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esa gente no sabe ni a dónde va. Entonces, a lo mejor la pregunta no es tan mala. Quizás si Dios se manifestara de una manera más clara, podríamos cambiar más, quizás. Pero quizás tampoco. Quizás tampoco, hermana, porque si vemos la manifestación de Dios en el tiempo antiguo, lo vemos muy claro en el tiempo de este Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés, te voy a demostrar o me voy a manifestar
ante tu pueblo que no hay ningún otro Dios en todo Egipto más que el Dios de Israel. Y fue allá y Dios se manifestó en un poder que si usted y yo estuviéramos ahí, ¡wow! El río Nilo en sangre, plagas, llovió granizo con lumbre. Tanta fuerza que Dios destruyó a un país que se creía potente, lo hizo pedazos. Los judíos, viendo la manifestación de Dios, demostrando su poder ante un pueblo que era muy poderoso, no les sirvió para nada. El mar se abrió. Caminaron en el desierto por 40 años con los mismos zapatos. La gloria de Dios estaba con ellos en el tabernáculo. Se miraba en el día una nube y en la noche la flama de fuego, manifestándose el Señor que Él estaba con ellos. ¿Y qué me dicen? Para mí una de las más importantes, cuando el profeta Elías reta a los profetas de Baal. Cuando el profeta Elías le pregunta al pueblo de Israel diciendo, si Baal es Dios, síganle. Y si es Dios Jehová, síganle. Porque el pueblo estaba claudicando con dos pensamientos. Como que seguían a Dios Jehová y como que también creían en Baal. Y entonces vemos la gloria de Dios cuando reta a los profetas diciendo que vamos a sacrificar un animal. Y el Dios que consuma ese sacrificio, ese es el Dios verdadero. ¿Y qué pasó? Lean la historia. Lean la historia cómo Elías se burlaba inclusive de estos hombres cuando habían hecho su sacrificio y decía, grítele, a lo mejor está dormido, es un Dios y no los escucha. Y cómo él, cuando él hizo su sacrificio, cuando terminó de orar, vino un fuego del cielo y consumió hasta los huesitos, hasta el agua, hasta las piedras, chupó todo lo del sacrificio ahí. Ahí se manifestó Dios. Ya no es así. Pero entonces, esa palabra que Felipe dijo, me basta, creo que no tiene nada que ver. No podemos hacer esa pregunta, me basta. Porque quizás no vemos su presencia o no vemos su misericordia día a día. No la estamos viendo o la estamos ignorando. Ignoramos su gracia, ignoramos su plan. ¿Qué quieres para mí, Señor? Lo único que quiere Dios es llevarte a la vida eterna y no la ves, no es tu comida favorita, no es tu meta favorita el ir al cielo, no es tu meta, no es lo que tú buscas. Entonces, ¿qué es, hermanos? ¿Cómo podemos comprender el mensaje de Dios de hoy? ¿Estás viendo a Dios en tu vida? ¿Se está manifestando Dios? ¿Sientes que caminas con Él? ¿Andas caminando con Dios día a día? ¿Le pides, hablas con Él, así como dice el himno, mi Dios y yo andamos siempre juntos? ¿Eres una persona eso así? Me gustó esta escritura, a ver qué tiene que ver con esto. Lucas 7:24. Lucas 7:24. Vamos a ver qué dice ahí. En Lucas 7:24, fíjate lo que dice. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Comenzó a decir de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Yo quisiera tratar de entender esto para mí. ¿Qué estás viendo aquí en el desierto, hermano? ¿Quién está en el desierto? Porque si tú no te das cuenta que estás en el desierto, yo no sé dónde estás. El hombre carnal está en el mundo, está en Egipto. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos? ¿No estamos en el desierto? ¿No estamos siendo aprobados por Dios? ¿No es lo mismo que pasó con ellos físicamente, ahora es por fe? Entonces el Señor te pregunta, ¿qué estás haciendo o qué estás viendo en el desierto? ¿Qué estás viendo? ¿Una caña sacudida del viento? ¿Una caña llena de polvo? ¿Qué estás viendo? ¿Mas qué saliste a ver? Vuelve a preguntar Jesucristo. ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están.
Si ustedes vienen a ver personas con vestiduras preciosas, con deleites, esos están en palacios, son gente rica, millonaria. Sigue preguntando, ¿mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? ¿Es lo que están viendo aquí, un profeta? ¿Alguien que está predicando la verdad? Sí, os digo más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío un mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Os digo que entre las naciones, entre los nacidos de mujeres, no hay otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Hermanos, nosotros fuimos llamados para un reino. Dice la palabra de Dios que Dios nos sacó del reino de la ignorancia y nos trajo al reino de su amado Hijo, donde tenemos ¿qué? Redención por su sangre y el perdón de los pecados. Colosenses 1, 13 y 14. O sea, Dios me trajo a este reino. Pero dice Cristo, el más pequeño del reino, el último que se haya bautizado, el último que haya nacido de nuevo, el que haya obedecido el verdadero y completo evangelio, es mayor que Juan el Bautista. Si es que entiende qué significa lo que está haciendo en el desierto. Si es que entiende por qué está dentro del desierto y por qué tengo que estar en el desierto. Para que Dios pruebe ¿qué? Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios y bautizándose con el bautismo de Juan. Muchos entendieron en ese momento: yo me bautizo. Entendieron el propósito de lo que salieron a ver. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Fíjate cómo Dios nos va a comparar aquí, porque yo soy hombre, usted también. Cuando dice el Señor, ¿a qué voy a comparar a los hombres de esta generación? Dice, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros diciendo: os tocamos flauta y no bailastes, os endenchamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni pan ni bebía vino, y decís: demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come, bebe, y decís: este es un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos los hijos. Yo, hermanos, prácticamente lo que puedo ver aquí es que muchos no estamos entendiendo el plan de Dios. Dios nos está poniendo en una manera cómo se está haciendo pedazos el mundo, cómo se está destruyendo el mundo mentalmente, físicamente, se está haciendo pedazos, y muchos no estamos viendo nada. No estamos observando nada. Pero dice la Biblia, mas la sabiduría es justificado por todos sus hijos. Yo les hago una pregunta, hermano. ¿Cómo podemos tener sabiduría? Porque según Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría, para poder entender cosas más importantes que este mugre materialismo, es temer a Dios. Y eso es donde yo entro. ¿Estás viendo la presencia de Dios en tu vida? ¿Estás viendo la mano de Dios en tu vida? Muchos sabemos, podemos conocer su palabra y también la podemos memorizar en nuestras mentes. Podemos ver su manifestación día a día. Vemos su paciencia en nuestras vidas, vemos cómo nos alimenta, cómo nos cuida, porque Él lo prometió. Él dijo: los pájaros no trabajan ni comen, y te da todo el tiempo, te cuida. Esa es su promesa, Él no cambia. Vemos cómo me cuida, pero no vemos cuando estamos haciendo lo incorrecto. Ahí sí ahí sí lo hacemos un ladito. Ahí no quieres ver su manifestación, ¿ves? ¿Te fijas? O sea, yo sí quiero y creo que Dios me cuida y me dio mis hijos y me dio mi vida, pero sin embargo, cuando se trata de entrar en tentación, de andar desobedeciendo a Dios y no guardar su palabra y llevarla a aplicarla al mundo, ahí sí, Señor, no sé quién es. Entonces, ¿qué es eso, hermano? Y el punto, ¿qué es eso?
¿Cómo si podemos decir, ok, vengo a la iglesia, cumplo con mis deberes, doy $3-4 que me sobraron o $10, le canto unas cancioncillas ahí al Señor y ya cumplí? Sales de aquí y ya no te acuerdas que lo traes contigo. Sigues caminando como si no existiera. ¿Cuántas veces te olvida que Dios está contigo? ¿Cuántas veces reconoces que Dios te dio su espíritu? Y que a la hora de que entre el enemigo estás luchando contra él, sinceramente y honestamente se te olvida. No importa si se manifestara Dios o no se manifestara, tú dices ¿por qué? Porque para Dios sabes lo que vale, la fe. Yo sé que todo es fe. Si tú estuvieras en Egipto y eras de fe, allá la haces. Si tú estás aquí y eres de fe, aquí la haces porque tú eres de fe. Porque tú crees en Dios y no necesitas que nadie te esté viendo. Tú sabes que Dios está contigo. Señor, yo no me puedo esconder de ti. Yo no puedo esconderme de Dios. Él sabe todas las tonterías que hago. Él sabe todo lo que yo hago. Pero fíjate lo que dice el Señor en Gálatas 5:6. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús, a ver si aprendemos algo aquí, a mis amigos y todos. Fíjate lo que dice. Porque en Cristo Jesús, o en su plan, en Dios, en su divinidad, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Fíjate bien lo que significa todo esto. Para Dios, si eres religioso o no eres religioso, o eres de los judíos, o eres de X religión, para Dios esa fe no tiene sentido. Hay mucha gente que tiene fe. Usted tiene fe, todos tenemos fe. Y mucha gente se muere en ese estado de fe. No más creen. La palabra fe es creer. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tener fe es creer. Todos creemos. Pero si tú te vas a ir con esa finta de que nada más porque crees te vas a ir al cielo, estás equivocado. Porque para Jesucristo la fe que vale es la fe que obra por el amor. Ah, caray, ¿cómo está esa? Oh, hermano, ahí está lo bueno de la fe. Ahí está el sabor, el sazón de la fe. El pelear, sacrificarte, entender lo que dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí está lo que dijo Pablo: imítenme a mí, ¿verdad? Porque yo imito ¿a quién? A Cristo. Esa es la fe que obra por amor. Eso es lo importante de venir a la iglesia y de escuchar la palabra y decir, bueno, salí con este entendimiento, tengo que acabar con mi voluntad. Tengo que terminar porque Dios está observándome lo que estoy haciendo. Dios me está cuidando, está viendo todo lo que yo hago. Yo creo que es lo que no entendemos a veces. Sí, decimos, ay, gracias a Dios, te fue bien, sí, vine y me fue muy bien, gracias a Dios. Hey, ¿y qué pasó cuando estabas haciendo aquello? Ahí ya no estuvo Dios. Ahí ya no te acordaste. Ahí se te olvidó Dios, lo bajaste del carro, ahí ya bájate, no te quiero. Sí, me han dicho una cosa que ni la quiero creer, de esas personas que fuman crack. Hay personas que se meten a casas y se ponen todos locos, no sé si se inyectan, la huelen, quién sabe qué hacen. Y ahí ellos se visten hasta de mujeres los hombres. Hacen una de porquerías y les dicen y casi ya les importa, como que les vale. Es que no hay nada de temor de Dios. Mira, como digo, mira la comunidad esa ahorita en México, la comunidad esa de colores, están guiando al mundo. Estos artistas, doctores, maestros, presidentes, políticos, todos están alabando y diciendo que la comunidad de esa de LGT son lo primero. Ellos están dirigiendo al mundo. Ellos le están diciendo ahora que nuestros hijos van a tener que aprender que hay un tercer género. Y este género, ¿quién sabe qué será? Que no es hombre, que no es mujer, y los niños están todos confundidos. Porque ellos no temen a Dios. Ellos no temen a Dios, no, ¿sí me entiendes? El hombre que no teme a Dios. Parte lo entiendo, pues, ni les han predicado, si saben no les importa. Pero tú, o yo que estamos aquí, ¿tememos a Dios? ¿Lo sentimos todas las mañanas su presencia?
Le damos gracias a Dios verdaderamente con ese sentimiento. Wow, desperté, gracias Señor, no me dejaste dormido, no me morí hoy en la mañana, amanecí. Tenemos ese sentimiento de Dios. Hermanos, vamos a leer esta escritura, Hebreos capítulo 5 del 7 al 9. Hebreos 5 del 7 al 9, a ver si captamos algo aquí también. En Hebreos capítulo 5 del 7 al 9 dice así. Dice, y Cristo en los días de su carne, fíjate bien, Cristo anduvo en el mundo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran temor, con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de un temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Te fijas? ¿Has escuchado esa palabra, temor reverente? Yo me pongo a pensar cuando leí Escritura, Cristo fue un hombre como yo. Entonces dice Escritura que Cristo fue un hombre como usted. Y que Él, antes de morir, lloraba lágrimas y clamaba al que podía librarlo de la muerte. Si hay alguien que puede entender de la muerte, solamente Cristo sabía lo que es lo horrible, estar separado del plan de Dios. Él lloraba con un clamor y lágrimas aquel que solamente podía librarlo de la muerte. Y fue huido, dice la Biblia, por un temor ¿qué? Reverente. Y esa es mi pregunta que yo les traigo. ¿Dónde está tu temor hoy? Tu temor reverente a Dios. ¿Temes a Dios con un temor reverente? Claro, como dije al principio, vemos su presencia en las cosas materiales, en la salud, pero no vemos su temor reverente cuando se trata de ofenderlo, cuando se trata de hacer una cosa que va en contra del Evangelio, cuando rompes las reglas de Dios, ahí no lo quieres ver el temor reverente. Así es que, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está nuestro temor reverente? ¿Crees que Dios te va a escuchar cuando llegues al final como dicen, al final del túnel? Porque viviste con un temor reverente. ¿Quién como Job? Me puse a pensar en Job. Hemos estudiado mucho de Job. ¿Quién enseñó a Job ser como era? Cada vez que hablo de este personaje, me ayuda mucho a entender muchas cosas. Es casi increíble que haya existido gente como él en este tiempo. Un hombre millonario, un hombre que dice que no había otro como ellos en el oriente. 500 camellos. Imagínate, no sé, agricultura, todo tenía este hombre. Hijos, hijas. Inclusive, este hombre se resume en el primer versículo de la Biblia. ¿Quién era? En Job 1:1, nada más lo voy a leer rápidamente. Vamos al libro de Job. Nada más, ¿qué características tenía este hombre? Job 1:1 dice así. Nada más para ver un poquito de quién era Job. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y varón temeroso de Dios y apartado del mal. Yo quisiera saber quién era él, quién lo enseñó, quiénes fueron sus padres de este hombre. Dice la Biblia que este hombre era un hombre recto, era un hombre íntegro. Este hombre era temeroso de Dios. ¿Cómo se enseñó él? A mí me cuesta trabajo. ¿Cómo fue este hombre llegar a ese extremo de ser un hombre íntegro y temeroso de quién? De Dios. Dice que cuando sus hijos hacían algún banquete, fíjate bien, hermano o hermana, no sé ustedes si con sus hijos se van de parranda, ustedes al día siguiente hacen algo al respecto o no hacemos nada. Se iban, los hijos de Job hacían fiesta, él inmediatamente se levantaba a hacer un sacrificio diciendo, no sea que alguno de mis hijos haya blasfemado el nombre de Dios, que haya dicho alguna mala palabra, que haya maldecido a Dios. Se levantaba de mañana y hacía
un sacrificio después de que los hijos se fueran a un convite. Este hombre, yo no sé de dónde salió, pero así dice la Biblia. Lo triste del caso, que también es una cosa que me llama mucho la atención, cómo se le acusa a este hombre de lo que pasa y empieza a sufrir. Se le acusa de sus amigos, lo acusan de que él hizo algo malo. Empiezan ahí a decirle, es que Job, vaya, pues las cosas no pasan por cualquier cosa, algo hiciste y por eso te pasó lo que te pasó, ¿verdad? Job empieza a meditar en su vida, se analiza, se autoanaliza y dice, bueno, yo no sé qué hice. ¿Acaso puedo llevar a Dios a la corte y que me explique qué hice? Pero hay una escritura que me llama mucho la atención, lo que dice, imagínate un hombre en agonía diciendo lo que dijo en sus palabras. Vamos a Job 31, el versículo del 1 al 12. Job 31, del 1 al 12. Fíjate lo que dice Job, nada más para que te compares, hermano, cómo era él. Dice Job, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Si él hizo un pacto con sus ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fuera tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Y si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella y otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Fíjate lo que está diciendo este hombre. Le está diciendo a Dios que si él ha visto algo incorrecto, si se le ha pegado algo en las manos, si sembró con mentira y si engañó a alguien, que Dios le quite todo lo que tiene. ¿Tú estarías dispuesto a decir lo mismo? Decirle a Dios, ¿sabes qué? Si yo te he ofendido, quítame todo lo que tengo. Este hombre era un hombre de integridad, era un hombre de fe. No lo podemos dudar para nada. Por eso es que este estudio que me dio Dios se trata de, como que el Señor dice, ¿dónde está mi temor? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Ustedes a su trabajo le cumplen, en sus trabajos cumplen con todo, pero el Señor, ¿dónde lo dejamos al último? A veces yo pienso que todos estamos pensando que estamos lidiando con un viejito. Ay, como quieran, hijitos, a la hora que quieran, como sea. No, hermanos, estamos viendo tiempos muy difíciles, donde tienes que traer a Dios adelante, atrás, de este lado y del otro lado. Tiempos horribles. ¿Y eso qué va a pasar más adelante? Más adelante ya no nos va a interesar el temor de Dios. ¿Sabes por qué? ¿Cómo se puede traer el temor de Dios? Que aborrezcas el mal. Imagínate. El mal ahora se pone en una manera muy cómoda. Desperdiciamos el tiempo, no pasa nada. No pasa nada. Podemos seguir trabajando, haciendo dinero, no pasa nada. No hay temor de Dios. Así lo dice Proverbios 8:13. El que teme a Dios aborrece el mal. Vamos a empezar a ver más personas enfermas, porque el temor de Dios es salud. El temer a Dios dice, los huesos están saludables, tu mente está saludable.
Porque aunque tú no lo creas, tarde o temprano, ese pecado que estás practicando, o que estamos practicando, que sea, nos va a hacer daño. Nos va a afectar en todo el sistema nervioso, porque no hay temor de Dios. Si nosotros no estamos en paz, si el día de mañana nosotros no tenemos una verdadera amistad como familia, es que no estamos practicando la santidad, no estamos practicando el temor de Dios. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1 dice así. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, ¿cómo podemos ver las promesas de Dios? ¿Cómo podemos ver las promesas de Dios cuando pues, nos va muy bien? No tenemos mucha necesidad de nada. Tenemos casa, comida y nos conformamos porque tenemos todo, ¿no? O sea, no hay necesidad, ¿me entiendes? No, pues, ¿qué? Hermanos, nos está pasando lo que a la rana. ¿Saben la historia de la rana hirviendo? La historia de la rana es que una ranita pues se metió en una casa. La señora puso una cazuela con agua hirviendo y estaba hirviendo el aceite. Y la ranita, pues buscando agua, ves que en tiempos de lluvia, pero seca, pues se avienta la cazuela hirviendo, pega un grito para afuera. O sea, imagínate, la rana entra en la olla caliente, pues así como entró, ¡pum!, salió porque se quemó la ranita. Al segundo día vuelve la ranita otra vez y ve la cazuela, pero el agua no estaba hirviendo, el agua estaba fresca. Se aventó la ranita. Ups. Ahora sí estaba la ranita disfrutando del agua, estaba fresca, nadaba para allá, nadaba para acá. Pero no se dio cuenta que la señora le prendió el gas. ¿Qué le pasó a la rana? Porque se ahogó, se quemó. Se fue acostumbrando tanto al calor, ya no lo sintió. Y ahí murió, hervida. Así también muchos de nosotros sabemos que nos falta mucho, pero a lo mejor nos estaba pasando la carnita. Estamos en una zona de confort y no nos damos cuenta que nos estamos quemando. Y la cosa puede seguir porque hay gente que nos enseñó muchas cosas. Por ejemplo, Salomón. Salomón fue un gran rey. Y antes de morir terminó su discurso, que todos nos debemos saber de memoria. El fin del discurso, dijo Salomón: todo el deber del hombre es temer a Dios y guardar, ¿qué? Sus mandamientos. Así es que, si tú todavía crees o piensas y dices, no, me basta, oye, los jóvenes, me basta con que Dios se manifieste y ya voy a creer en Él. Te créemelo, aunque se te manifestara y te demostraba que Él existe, si no quieres crucificar este animal, no lo vas a crucificar. Pero te digo una cosa, ese animal te va a matar. Si usted no quiere crucificar este animal no la va a dejar dormir. Lo va a destruir. ¿Y sabes por qué te va a destruir? Pues simplemente no eres de fe. Llegas a la iglesia después de la hora. Hay veces que llego a la iglesia, hay personas que llegan 15 minutos después, hermano. ¿Tú crees que le temen un poquito a Dios? Claro que no. ¿Tú crees que le teman un poquito a Dios? Si estuviera Dios en su presencia, los quemaba de inmediato. O sea, ¿es Dios al que le temes o vienes a quedar bien aquí con los demás? Y ¿sabes qué? Son siempre las mismas personas. Llegan tarde siempre, aquí y allá y en todas partes. ¿No se dan cuenta que al llegar tarde le están faltando respeto a Dios,
Están faltando respeto a todas las personas. No son consideradas. Otros se paran como chapulines para arriba y para abajo. ¿Dónde está el temor de Dios? Siempre es la misma. Se para, sale para afuera, habla por teléfono y se mete. Oye, pues ¿a qué vienes a la iglesia? ¿Y nomás a cumplir un horario? No necesitas hacer eso. Dios anda buscando verdaderos adoradores, personas de fe, que quieran servir a Dios, que estén listos para luchar y saltar cuando nos estemos quemando. Que brinquemos, oye, me estoy quemando. ¿O qué está haciendo? ¿Para dónde está jalando la iglesia? ¿Quién está llevando aquí el timón? Es Cristo el que nos está guiando. ¿Quién nos está guiando? ¿Tienes eso en tu mente? Dios está conmigo, Él me guía. Yo no guío a nadie. Yo estoy tratando de que el Señor me guíe, o sea, de ir para allá. Pero cada uno debe ser el capitán Cristo. A Él es el que le debes de temer. No a nosotros. No a nosotros. Así dijo Salomón. Es tu deber como hombre. Teme a Dios y guarda ¿qué? Sus mandamientos. Pero, hermanos, eso fue lo que Dios me dio. Y nada más. Pienso como que me dijo, diles que no me están llevando con ellos. O diles que tú tampoco, a lo mejor también por eso me regañó. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a entonar una invitación, como siempre lo hacemos. Hay una persona que ya ha entendido lo que es el verdadero y completo evangelio. Pase adelante mientras el hermano entona el himno que fue escogido. Vamos a ponernos de pie.